grabar yo. Este, Voy a grabar, o ya empecé a grabar, por si alguien lo necesita después. Tengo entendido que nos permite 40 minutos o algo así, ya después se sale automáticamente. Entonces, si se sale automáticamente y no he terminado, voy a volver a ingresar y volvemos todos a ingresar. Si terminamos este ejemplo antes de los 40 minutos, que eso espero, entonces pues quedará grabado hasta ese momento. Entonces, ahí todos pueden ver el diagrama o el dibujo y texto del ejemplo número uno. Sí, Sí, Ok. profe. Dice sí. las dos cajas de la figura, bueno, dice que se liberan del reposo. Recuerdo que con algún grupo ya habíamos resuelto esto, pero lo vuelvo a explicar nuevamente desde ceros. En la segunda ley de Newton, la clave de que un problema esté correcto es su diagrama de cuerpo libre. Entonces tenemos que empezar por su diagrama de cuerpo libre. Dice que tenemos dos cajas, una es A y B. A tiene una masa de 40, B tiene una de 30. Hay dos coeficientes, uno es de 0.2 y otro es de 0.15. Y la pregunta aquí es cuál es su aceleración. Entonces, eh, bueno, aquí la pregunta es cuál es su aceleración. Si se libera del reposo, estamos suponiendo que voy a soltar estas cajas. Estaban originalmente detenidas, o eso es lo que se entiende como el reposo, se liberan, se sueltan. Habíamos comentado en algún momento que pues un sistema así, pues hay que hacer alguna suposición de lo que ocurriría cuando se nos pide esto. Por ejemplo, se libera el reposo. Quiero suponer que estas cajas al liberarse van a empezar a descender. Pues es una posibilidad. La otra posibilidad un poco más complicada es que yo la suelte y se queden ahí. Eso tiene que ver con el coeficiente estático. Y pues lo que es menos probable o pues no, la lógica nos diría que no es que la suelte y se vaya para arriba. Entonces vamos a considerar un hecho aquí importante. El autor me proporciona dos coeficientes, uno estático y uno cinético. En el caso del coeficiente estático, únicamente es para poder descartar que las cajas al soltarlas se queden ahí. Entonces, este coeficiente me va a servir para verificar que en efecto se mueven o no se quedan ahí. En el caso del coeficiente cinético, pues una vez demostremos que este sistema se mueve, pues podemos ocupar ahora el cinético. Bien, ¿cómo empieza la solución? Haciendo un diagrama de cuerpo libre. Se analiza por metodología caja por caja. Vamos a empezar con la caja A. En este caso sería, este es el no es cierto, este no es este. Este es el ejemplo 1 de la segunda ley de Newton. Esta es la caja A. No sé si me están siguiendo aquí lo que estoy proyectando en mi escritorio. Sí, Eh, sí. entonces, Sí, profe. la caja, bueno, esta es la caja A, tiene una pendiente y lo primero que hacemos es plantear un diagrama de cuerpo libre. ¿Qué fuerzas hay en la caja A? Pues para no hacer muy largo el video, voy a tratar de ser muy breve, explicarlo de un modo mucho más breve de lo que haría si estuviéramos pues con más tiempo y de manera presencial, que no es lo mismo que estar aquí ni estar dibujando todo desde ceros. Aquí ya está prediseñado el diagrama de cuerpo libre o predibujado. Entonces, yo lo que observo es que se cuantifican las siguientes fuerzas. La tensión en la caja A, el peso que es perpendicular a la superficie inclinada y la fuerza de fricción.
Entonces, las fuerzas principales, aquí, ahí la normal, por supuesto. Entonces, las fuerzas principales son el peso W, aquí está la W, la normal, que es la reacción de la superficie en la superficie inclinada, la fuerza de fricción, que en este caso tiene que suponerse en sentido contrario al movimiento, y por último la tensión. Son cuatro fuerzas principales. Aquí la única fuerza que no coincide con los ejes cartesianos es el peso. Por lo tanto, el sistema cartesiano se alineó de tal modo que el mayor número de fuerzas quedaran paralelas a los Profe, ejes X. disculpe, Sí, sí. profe, nos comentaban algunos compañeros que se quieren unir bueno, a esto Ah, y no los deja. ok. Que les falta, creo Permítame. que nada más que los acepte usted. De hecho, no sé, no recuerdo si este programa tiene límite de participantes, pero ahorita admitía a otros, según yo, o a todos. Ya no es necesario que me pidan permiso uno por uno. Según lo que entiendo, estoy haciendo, ahorita es admitir a todos. No sé, ahorita no tengo mi teléfono a la mano, pero eh, ujú. No tengo a nadie en el WhatsApp. Bueno, estaba viendo si alguien estaba todavía solicitando entrada. Entonces, bueno, regresando a esto, de todas maneras, según yo, se está grabando la clase. Este, Regresando a esto, la caja. El sistema de ejes se coloca de acuerdo, como criterio se coloca de tal manera que el mayor número de fuerzas queden alineadas con los ejes. Si yo lo pongo convencionalmente como X horizontal y Y vertical, entonces tres fuerzas me quedarían sin coincidir con los ejes y solo una. Entonces no me conviene, lo que me conviene es alinear X y Y con el mayor número de fuerzas. En este caso, X paralelo a la superficie inclinada alinea la tensión, la fuerza de fricción y la normal. Y la única que no queda en los ejes es el peso. El peso, entonces, al quedar, digamos, sin alinearse, se tiene que descomponer tal que todas las fuerzas me queden en X y en Y. El método es completamente cartesiano, de modo que me conviene expresar todo en función de componentes paralelas a los ejes X y Y, en este caso WX y WY, en lugar de W. De modo que terminamos con cinco fuerzas. W se proyectó en dos, WX y WY, la tensión, la fuerza de fricción y la normal. Entonces, una de las fuerzas se terminó descomponiendo en dos más. Eh, Bien, una vez se tiene las fuerzas alineadas con los ejes, lo que pueden hacer es hacer la demostración si este sistema está en equilibrio o no. Aquí yo explico que de acuerdo a la convención de signos, si se hace una suma de fuerzas y resulta que está en equilibrio, estaría en equilibrio siempre y cuando la suma de las fuerzas en la dirección en la que posiblemente se mueve la caja, en este caso X, fuera cero. En este caso, si la tensión junto con el peso en X y quitando la fuerza de fricción fuera cero, entonces el sistema estaría en equilibrio. En otras palabras, se puede decir que si la tensión y el peso en X son mayores o en suma son mayores que la fuerza de fricción, pues el sistema se va a mover. Entonces lo que tengo que comprobar es si esto se cumple o no. Si se cumple, entonces se mueve y procedo con la segunda ley de Newton. Si esto no se cumple, pues obviamente el sistema está en equilibrio y no puedo proceder con la segunda ley de Newton. Pero pues este tipo de problemas siempre nos conduce a que se va a mover. Entonces aquí lo que observo es que el peso en X se puede calcular como el peso por seno de 20, la componente en X, por los 20 grados de la inclinación de la pendiente. Seno, la componente en X queda opuesto a 20 grados, de ahí que sea seno y no coseno. Entonces tengo 134.2. Por otro lado, la fuerza de fricción disponible, en este caso,
Si estuviera en equilibrio, se usaría el estático, haciendo la suposición de que el sistema tuviera la máxima capacidad de fricción, es decir, tuviera la máxima resistencia disponible, usamos punto 2, y aún con este punto 2 y una normal que se obtiene por medio de una suma de fuerzas en Y, donde la normal se observa claramente que es el peso en Y. Peso en Y es de 368 y como en esta dirección no se mueve, independientemente de que el sistema llegue a caerse, en esta dirección no se movería. Por lo tanto, basado en eso, en una suma de fuerzas en Y, llegó a concluir que la normal es igual al peso en Y. Esto da 368. 368 por punto 2 nos da una fuerza de fricción de 73,74. Bien, la pregunta aquí, ¿es necesario continuar con la demostración? Al parecer no, porque dice que el peso en X es de 134 y la fuerza de fricción de 73. Solamente el peso en X ya es suficiente para eh, dominar a la fuerza de fricción. 134 es mayor que 73. Aunque yo calculara la tensión, cuando se sume la tensión con el peso, pues aún más, con más razón, esto va a dominar sobre la fuerza de fricción. Eh, entonces, por lo tanto, se dice que el sistema se moverá. No es necesario calcular la tensión para demostrar que se mueve, basta que el peso, su propio peso en X, sea mayor que su fuerza de fricción máxima disponible, que en este caso sería 73, la máxima disponible. Queda demostrado que se mueve. Entonces voy a recorrer un poquito esto y vamos al siguiente paso. El siguiente paso es, si ya demostraste que se mueve, ahora la suma de fuerzas en X ya no puede ser igual a cero. Tendría que plantearse de esta manera. Entonces, para la caja A, la suma de fuerzas en X ya sería igual, como habíamos propuesto, en X solo hay tres fuerzas. Espérenme, estoy aquí en otro problema. Aquí, la suma de fuerzas en X es la tensión, el peso en X y la fuerza de fricción. Comento lo siguiente. ¿Cómo establezco los signos o cuál es el criterio correcto de los signos? Bueno, el criterio correcto de los signos, sabiendo que esto se mueve y sabiendo que esto deslizará hacia abajo, pendiente hacia abajo, el signo se asigna, válgame la redundancia, debido a que se basa en el criterio de que las fuerzas, aquellas fuerzas que apuntan en la dirección del movimiento, en este caso la tensión y el peso en X, van a ser positivas. Y aquella que está en resistencia al movimiento o se opone a él, sería en este caso la fuerza de fricción, sería negativa. Entonces, en mi sumatoria de fuerzas en X, eh, la tensión y el peso serían positivos porque van en el sentido del movimiento y la fuerza de fricción sería negativa por resistencia. Entonces, aquí estoy en el ejemplo 1 y esto sería ahora igual a la masa por la aceleración. Objetivo, calcular la aceleración. Básicamente es de esta expresión despejar la aceleración y calcularla. Sin embargo, me voy a encontrar con un pequeño eh, obstáculo. Cuando yo intente despejar la aceleración, va a ser imposible debido a que voy a desconocer la tensión. Pero vamos a ver primero. Yo puedo calcular la fuerza de fricción cuando las cajas se mueven. La normal sería exactamente la misma. ¿Por qué sigue siendo la misma a pesar de que ya descubrí que se mueve? Porque el movimiento se está dando en X y la normal se calculó en función de una suma de fuerzas en Y que es igual a cero. Esta continúa siendo cero debido a que en ese eje no ocurre el movimiento. Entonces la normal sigue siendo lo mismo. Como ya sé que se mueve el coeficiente ahora no es punto 2, es punto 15, debido a que rompió la estática del contacto entre los dos, disminuye a punto 15. Entonces con esto obtenemos una fuerza de fricción de 55. Esto entonces
Me permite calcular la fuerza de fricción. El peso en X seguiría siendo el mismo. Si ustedes analizan las variables de las que depende WX, a pesar de que descubrí que el sistema se mueve, el valor de WX no se ve influido porque esto haya concluido que se mueve. Por lo tanto, también ya tendría WX. La masa de la caja la conozco. Sin embargo, para poder ya despejar la aceleración y resolver, la tensión la desconozco. Así es que aparentemente al querer despejar la aceleración tengo un problema que queda en función de la tensión. Bien, ¿cómo encontrar la tensión? Pues para esto voy a auxiliarme del análisis de la caja B. Bien, no sé si hasta ahorita vaya muy rápido o tengan alguna duda y necesiten preguntarme antes de que avance más. Profe, yo sí tengo una duda. Sí, Ahí, aquí en esta parte donde dice fuerza de fricción, ¿por qué sí. ocupamos ahora el 0.15 en vez del 0.2? Bien, porque ya concluimos que el sistema se mueve. En la página anterior, por decirlo así, aquí llegamos a la conclusión de que el peso en X es 134 y es mayor que la máxima fuerza de fricción. Si el sistema estuviera en equilibrio, el coeficiente sería 0.2. Esto me daría una máxima resistencia de 73. Esa máxima resistencia es menos que el propio peso de la caja en X. Como el puro peso ya supera la fricción, esta caja se mueve. Aunque yo calculara la tensión, pues la tensión aún va a agregar mayor capacidad impulsiva al sistema, entonces ya no tiene caso. Es suficiente demostrar que el puro peso de la caja vence a la fricción y por lo tanto esta caja se mueve. Ahora bien, el punto 2 nada más sirvió para demostrar que esto en realidad se movía. Ni ocupando la máxima fricción con punto 2 disponible, fue capaz el sistema de detenerse. Por lo tanto, ya estando en movimiento, ustedes saben que el coeficiente de fricción en movimiento siempre va a ser menor que cuando está estático. Por lo tanto, el coeficiente ya no puede ser 0.2, tiene que ser 0.15. ¿Por qué baja? Porque cuando las superficies están en contacto y están estáticas, hay una cohesión electromolecular entre ellas. Cuando esta cohesión se rompe, entonces la resistencia disminuye porque esa cohesión al romperse quita esa resistencia y por lo tanto disminuye esa fuerza de fricción. Por eso se está usando punto 15. No sé si contesto tu pregunta. Sí, profe, Ok. ya lo entendí. Entonces, ya estando en movimiento usando punto 15, ya la fricción ya no sería 73 o bueno, lo que había dicho, sino 55. Por lo tanto, aquí se ve que yo puedo calcular el peso en X, la fricción y conozco la masa de la caja, 40. Sin embargo, para calcular la aceleración, necesitaría calcular la tensión. Ahora, otra cosa muy importante, esta aceleración que me piden es la misma para ambas cajas. Las dos cajas están conectadas por un medio de un cable que se asume es rígido y por lo tanto, al ser rígido, el sistema se mueve como uno solo. Es como si fueran un solo cuerpo. De modo que esta aceleración queda en función de la tensión y esta es la aceleración que estoy buscando. Bien, para calcular la tensión y finalmente terminar, esa tensión se analiza o se puede encontrar por medio de un análisis en la caja B. La caja B básicamente tiene dos fuerzas, una de resistencia, que es la propia tensión, es la que evita que caiga libremente, y su propio peso, que es lo que haría que cayera eh, o que se fuera atraída hacia la Tierra. Entonces, al formar el diagrama de cuerpo libre, pues tenemos dos fuerzas. Entonces, nosotros sabemos que el movimiento se está dando aquí en la vertical. Aquí yo no pongo subíndice X o Y. La razón es porque si yo pongo Y, pueden confundirse. Y si yo pongo X, ustedes me dirían que esto está vertical. ¿Por qué pongo X? Bien, aquí lo importante es que esta suma de fuerzas
no importa si está en X, en Y o en otra dirección, es o coincide con la dirección del movimiento o la línea en la que se está dando el movimiento. ¿Sí? Si ustedes ven un problema resuelto quizá en el Bedford, podrían ver que quizá esto le puso X. Ahí lo que el autor está diciendo es como si el movimiento continuara en X, como si X se hubiera doblado hacia abajo. Sin embargo, él no lo explica así, simplemente no lo explica o da por hecho que ustedes lo entienden así. Tampoco es buena idea ponerle suma de fuerzas en Y, porque si ustedes consideran que esto es una suma de fuerzas en Y, no falta quien llegue a pensar que esta tensión es positiva por estar hacia arriba y el peso es negativo por estar hacia abajo. Esa suposición incurriría en un error, porque aquí no diría W menos T, diría T menos W, y entonces ahí ya tenemos un problema de concepto que los llevará a una solución errónea. Entonces, aquí, independientemente qué eje sea, lo importante para establecer las fuerzas y los signos, eh, me parece que se cerró o todavía los tengo. Hola, hola. Aquí Yo estamos, estoy. Ah, es que ya me parece que me falta un minuto, algo así me está marcando esto. Les repito, si me saca, vuelvo a entrar, todos se vuelven a conectar, porque necesito terminar de explicar hoy por lo menos ya de todas maneras queda grabado por si alguien no pudiera entrar o no pudo entrar, y posteriormente explicaré el segundo que está más interesante todavía que este. Entonces, si me llega a sacar, voy a volver a entrar, ¿sale? Continúo explicando. Yo supongo que en algún momento tengo que notar que ya me sacó. ¿Es correcto? Sí. Sí, ok. Bueno, continúo explicando. Eh, Al poner una suma de fuerzas, lo importante es que ésta se dé en el eje del movimiento. Entonces, para mí este es el eje del movimiento. Como dije que establecíamos los signos correctamente en base a dónde supusiste que se está dando el movimiento. Si para mí el movimiento es hacia abajo, W que apunta en la dirección del movimiento será positivo y aquella fuerza que se resista o vaya en sentido contrario al movimiento será negativa. Por lo tanto, aparentemente algunos dirían, no es al revés, no, esto es lo correcto, esta es la convención de signos. La convención de signos en este tipo de problemas se basa en el hecho de hacia dónde se está dando el movimiento, quiénes contribuyen al movimiento y quiénes se resisten al movimiento. En este caso, los que contribuyen al movimiento serán fuerzas positivas y aquellas que se resisten al movimiento serán fuerzas negativas. Como el sistema está en movimiento, no puedo poner que es igual a cero, tiene que ser igual a la masa, en este caso de la caja B, por la aceleración. ¿Voy bien hasta ahí? Sí. ¿Sí? Ok. Sí. Entonces, lo que observo es que aquí hay una ecuación con las mismas dos incógnitas, tensión y aceleración. Esta aceleración de la caja B había dicho que es la misma de la caja A, aunque aquí no le puse subíndice, esta aceleración es única en las dos cajas debido a que están unidas por medio de un cable rígido. Cuando este cable se comporte elásticamente, eso sí sería incorrecto. Sin embargo, aquí no dice que este cable se comporte como un resorte. Por lo tanto, consideramos que la transmisión del movimiento es neta y por lo tanto la aceleración es la misma en las dos cajas. Que tenemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Esta es la ecuación 1, donde las incógnitas son aceleración y tensión, y esta es la ecuación 2, donde son las mismas dos incógnitas. Si ustedes despejan T de aquí y la sustituyen en la ecuación anterior, o sea, la primera, pues ahora en lugar de tensión tendría 294.3 menos 30 por A, y esto me conduce a finalmente despejar A y calcular dicha aceleración. Esta aceleración terminó siendo 5. No logro ver. 5.33. No sé si voy bien, me siguen todavía. Sí, Sí. sí, Sí, todo bien. Ok. sí, aquí todo seguimos. bien. Este resultado es el que me están pidiendo. Básicamente con esto concluyo la solución del problema. El problema era calcular la aceleración de las cajas o del sistema como si fuera un todo, aunque el análisis se sugiere siempre individual.
De modo que relacioné las dos cajas por medio de la segunda ley de Newton y obtuve un valor de 5.33. Este valor de 5.33 es un valor lógico, puesto que el sistema está siendo parcialmente frenado por la fricción. Si no hubiera fricción, el sistema caería libremente y esperaría un resultado por lo menos de 9.81. Entonces, como el sistema tiene un poco de fricción, pues la aceleración no podría ser 9.81 ni mucho menos un valor mayor. 5.33 me indica un valor lógico. Si lo razono un poquito, es menor que el de la gravedad, lo que indica que la caída no es completamente libre, está siendo frenado el sistema y solo es capaz de acelerar a 5.33. Siempre analicen el resultado numérico porque nos da una idea de que también estoy calculando o no. Y bueno, con esto concluyo y pues creo que hay que terminar de grabar. Voy a detener la grabación. Bueno, no sé, quiero escuchar dudas, preguntas. Antes de tener la grabación, pueden ser útiles para quien vea este video después. Ah, yo sí tengo una duda, profe, pero es con otro ejercicio de los que venía en la hoja que nos dio, que podíamos hacer. Ok, Son pero antes como de eso, tres porque ejercicios si no nos vamos a hacer similares. bolas. De este No. ejercicio que acabo de explicar, ¿alguien tiene alguna duda? Sí, profe, Sí. no sé cómo, cuando calculó el peso de respecto a X, ¿por qué utilizó el seno, no el coseno? En WX. En WX, porque si tú Ajá, haces una triangulación o un diagrama, te vas a dar cuenta que si tú haces un diagrama de cuerpo libre, aquí, te vas a dar cuenta que el peso en X, si haces la triangulación abajo, no sé si entiendes por qué este ángulo es de 20 grados. la Para inclinación empezar, me te parece. preguntaría eso. ¿De eso tienes dudas? ¿De por qué este ángulo se forma aquí estos 20? Sí, a ver, también por eso, es que entré un poco tarde a la grabación. Ok. Bueno, si observamos tantito el problema, dice que aquí hay 20 grados. Esta es la caja A, la pendiente. Sí, estás viendo la proyección del documento de Sí, Word. ¿Sí? Ok. Entonces, 20 grados. Entonces, si yo coloco el peso vertical aquí, una vertical, y formo y trazo también una perpendicular a la superficie inclinada, en este caso el eje Y, entonces lo que voy a notar es que, espera un momentito. Ahí está. Entonces, esos 20 grados yo los puedo proyectar hacia la vertical con el peso. El peso con la vertical ahora formarían esos 20 grados. Digamos que es por trigonometría. Yo quiero dibujar acá, pero no logro hacer como que me da la opción de dibujar o rayar, pero no puedo. Entonces, quería rayar ahí un poquito, como si estuviera en el pizarrón, pero no logro ver cómo. A ver, aquí dice anotar. A ver, aquí está un lapicito. Aquí, perdón por la falta de práctica de esto. Pero si nosotros trazamos una horizontal aquí, esta horizontal con la superficie inclinada forman 20 grados. Entonces, si ahora yo trazo, este es el eje como el eje X, así. Nada más que está bien chueco. Y luego trazo otra perpendicular aquí, o sea que aquí forme 90 grados. Yo lo que puedo concluir es de que si nosotros trazamos aquí una vertical, este sería el peso. Haz de cuenta que este sería como el peso. Y si aquí hay 90 grados, quiere decir que si aquí hay horizontal y este es vertical, llevo 20, aquí hay 70, ¿vale? Si aquí otra vez se me vuelven a sí. formar los 90 grados, de estos 70 para acá, otra vez están los 20 aquí, que son estos que están acá. ¿Sí me explico? Sí, ¿Sí? Entonces, bueno, si estos 20 están aquí, este peso en X, yo lo puedo reflejar, pues aquí. Mejor así. Entonces, aquí
yo puedo proyectar, ven que está WX acá, pues aquí está WX. Esta WX, si yo la proyecto para abajo, sería como esta. Estoy aquí, estoy poniendo acá. Y entonces Sí, WX, la componente en X me quedaría opuesta a los 20 grados. Como me queda opuesta a los 20 grados, pues ustedes saben que el seno de 20 sería el cateto opuesto, que sería WX, entre la hipotenusa, que es W. Por lo tanto, entonces WX sería W por el seno de 20 grados. Cuando la fuerza te queda opuesta al ángulo es seno, y cuando te queda adyacente, en este caso la WY me queda adyacente, pues sería con coseno. No sé si resuelvo tu duda. sí, ya resolví, ya entendí. Gracias. Perfecto. Otra pregunta de este mismo problema, No, ¿no? ¿Nadie más? no. ¿Cómo dijo que era la fuerza? Bueno, que cuando se usaba seno y cuando se usaba coseno. Seno, pues va a ser cuando esta fuerza, por ejemplo, WX, si tú la proyectas para acá, no sé si ves que estoy apuntando en azul. Sí. Esta yo la proyecto aquí abajo, en la triangulación de abajo, me quedó puesta a los 20 grados. Entonces, opuesta a los 20 grados es seno de 20, es igual a W cateto opuesto, en este caso es WX, sería la Ujú. que dibujé aquí pequeñita en azul, entre la hipotenusa, y la hipotenusa pues es el peso, es decir, el peso total. Si tú despejas de aquí WX, pues obviamente te queda W por seno de 20. Entonces por eso decimos que cuando la fuerza te quede opuesta al ángulo va a ser con seno. Y en el caso de la adyacente, por ejemplo, en este caso la WY, que estaría algo así, no sé si ves que estoy dibujando la WY. Sí. Entonces esta, como queda adyacente o junto al ángulo, pues sería W por coseno de 20. Es decir, esto mismo, pero con coseno. Y esta sería la Ah, WY en este caso. Porque es muy común que la X te quede con coseno y la Y te quede con el seno. Es común, pero no se basa en eso. Se basa más bien en cómo fue tu arreglo en tu triangulación. En este caso, WX quedó con seno y WY con coseno. ok. ¿Aclaré tu duda? Sí, sí. Bien, ¿alguna otra duda de este mismo problema? No. ¿Alguien más? No, no. Ok, yo espero que esto les ayude. No. Es posible que el día de mañana me conecte nuevamente. No les sé decir exactamente a qué horas, pero espero avisarles con más anticipación y explique el problema, el ejemplo número 2 de un auto que va en una pendiente y pues cómo están las fuerzas ahí, y puede ayudar en su avance en la solución del problemario este, del problemario de segunda ley de Newton. ¿Sale? ¿Algo más que Sí. quieran agregar? Entendido. Profe, entonces, la nueva del problemario va a ser el lunes 27. El problemario máximo el domingo 26, para que el lunes 27 yo les esté enviando hice una corrección por ahí de la fecha, Sí. para que el lunes yo ya les esté diciendo a cada uno de ustedes, según los problemas que me enviaron, selecciono uno relativamente al azar y se los envío. Y con eso ustedes hacen su video. Y pues ese video les va a servir para que sean evaluados en el segundo departamental, emitir una calificación de segundo. Y posteriormente voy a continuar haciendo grabaciones para desarrollar los temas que van después de la segunda ley de Newton. Pero ahorita lo que me interesa es que tengan la máxima ayuda que se pueda para que terminen su problemario de segunda ley. No sé si alguien tiene algún comentario. No le escuché nada, profe. Creo que se está trabando. Se está ¿Sí? cortando, Ok. profe. Bueno, les comentaba que espero poderlo seguir ayudando. El día de mañana me conectaré nuevamente. Es posible que tengamos conexión inestable, pero el día de mañana seguiré ayudándolos. Voy a concluir la grabación, voy a subirla para, si es que se puede y no pesa mucho, para aquellos que no pudieron estar. Y mañana nuevamente
espero poder seguir ayudándolos. Lo que quiero es que ustedes tengan la máxima ayuda posible en sus problemas de, pues en su problemario, ¿no? Yo sé que no es lo mismo ni que ustedes me pregunten por WhatsApp, ni es lo mismo de que nos conectemos así a estar frente a frente. Pero pues en la medida de lo que se puede, pues yo espero poderlos ayudar. No sé si alguien Profe. quiera hacer algún comentario, alguna duda más. Profe, tengo una duda. Sí, Los problemas se van a subir todos juntos en un mismo PDF, ¿verdad? todos mismos en un PDF. Sí, es correcto. No vayan a hacer varios PDFs, uno solo para todos y sean muy claros en separar los temas correctamente. ¿Algo más? Y Gracias. ¿debo de llevar el nombre del archivo de mi nombre completo o qué nombre le pongo al archivo del PDF, prof? De preferencia sus apellidos y como lo van a enviar no me acuerdo si les dije al grupo o individual. No, ya me acordé. Les dije individual. Individual. Les dije individual, debe de llevar sus apellidos y su grupo para que yo los empiece a almacenar. Y es un horario específico porque si no después va a ser difícil que yo localice por ahí algún archivo perdido. Entonces, no les dije al grupo porque entonces puede haber ahí alguien que se aproveche su trabajo. Entonces, por esa razón, debe de ser individual. Ya si ustedes lo comparten, bueno, ese es un problema de ustedes, pero al menos yo lo necesitaría así individual, al horario que mencioné y no antes, no después, porque si me lo envían antes o después de la hora que dije, no es posible que no lo vea o que lo vea y en ese momento no lo pueda descargar y quede en el olvido. Entonces yo en ese periodo voy a estar descargando todo eso, ¿sale? ¿Alguna otra cosa? Sí. Entonces, ¿No? mañana la clase a las 6 igual. Yo les confirmo, ¿no? Pero voy a tratar de confirmarles con más tiempo. Porque ahorita me tengo que ir Ok. a la azotea, Ok. ¿sale? Órale pues. Sí. Saludos. Entendido. Dale, profe. Luego. Igualmente.